La función de los cristianos no es criticar, es transformar. Entonces, si la raza humana está en camino a la destrucción y a la condenación, ¿cómo podemos ser salvos? Y como Él pagó el precio de la justicia, que es la muerte, entonces ahora sí puede expresar amor, puede expresar perdón, puede expresar justificación a las personas que se acercan a Él por gracia. ¿Sabías que la salvación no es un premio, es un regalo? O sea, el problema es que no creemos. El problema es que no podemos creer. Pero cuando se ofrece un regalo, ¿quién lo obtiene? ¿Quién lo recibe? La fe no es simplemente decir, no, yo sí creo. No, la fe es, yo actúo porque lo recibo y lo creo. Amén. El Evangelio, la carta a los romanos. El Evangelio es el tema central de la carta a los romanos, ¿no es verdad? Y hemos estado viendo varias cosas con la carta a los romanos. Y me imagino que los que toman apuntes pues tienen como claro el resumen, y los que no toman apuntes ya se lo saben de memoria, ¿no es verdad? Por ejemplo, en el capítulo 1 que vimos, ¿alguien se acuerda? ¿Se acuerdan? ¿Alguien le recuerda? Si tú tuvieras un cuadernito, lo único que tienes que hacer es voltearte 3 páginas atrás y ahí sale. Bueno, muy bien. O en el tiempo con Dios, ¿no? En el tiempo con Dios también podemos anotar. O en el celular, en Evernote. Evernote es una herramienta poderosísima para tomar apuntes. ¿La conocen? Evernote. O las notas del celular. El único lugar en que no debes tomar los apuntes es en WhatsApp. Ok. Muy bien, el Evangelio está en una forma resumido en Romanos, una forma teológica. En el capítulo 1 veríamos la urgencia de predicar el Evangelio. 3 razones por qué era urgente. Primero, porque es el mensaje que transforma, tiene el poder de transformar. Lo que el Señor nos decía hace un momento: hey, salgan a transformar en lugar de estar criticando al gobierno, criticando a no sé quién, criticando a este otro. La función de los cristianos no es criticar, es transformar. ¿Cómo transformamos? Predicando la palabra. La segunda cosa era porque el Evangelio es el único mensaje que trae la justicia de Dios. Y la tercera razón es porque el mundo está en proceso de descomposición. Tocó un botón de autodestrucción. Se está destruyendo la raza humana. En el capítulo 2 veíamos que la cosa se va a poner todavía más grave cuando la raza humana se presente ante el juicio de Dios, porque el juicio de Dios es por obras. Entonces, por las obras van a venir una cantidad de testigos, ¿se acuerdan? Tanto para judíos como para gentiles. Para los judíos va a testificar la ley, para los gentiles su conciencia. Va a haber un testimonio muy fuerte, muy contundente, que va a llevar a un veredicto que está en el capítulo 3, ¿lo recuerdan? No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Y el veredicto está muy concreto en el versículo 23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que si el ser humano se presenta con sus obras ante el trono de Dios, ¿cómo va a salir? ¿Cómo? Condenado. Condenado eternamente y para siempre. Entonces, si la raza humana está en camino a la destrucción y a la condenación, ¿cómo podemos ser salvos? Bueno, en el capítulo 3, hacia el versículo 21 en adelante, nos presenta la respuesta. Es un proceso, una propuesta de Dios que es como una justicia superior. La llama así: justicia de Dios en Cristo. Es como una justicia especial, una propuesta de indulto. O sea que nos vas a dejar en impunidad, nos vas a declarar por decreto perdonados. No. Jesús va a venir a la tierra, se hace hombre y Él paga el precio de la justicia, que es la muerte. Y como Él pagó el precio de la justicia, que es la muerte, entonces ahora sí puede expresar amor, puede expresar perdón, puede expresar justificación a las personas que se acercan a Él por gracia, por fe. O sea que es un regalo para ti, para mí. ¿Sabías que la salvación no es un premio, es un regalo? Que a Jesús le costó todo, pero que para nosotros es gratis. ¿Están de un ánimo hoy? Están de un ánimo increíble. Lo que estoy diciendo es una palabra que nos transforma al 100%.
¿No es verdad? Y no, amén. Me imagino a las 2 de la tarde. Me imagino que vamos a estar igual. Amén. Girl. O sea, ¿viste? Girl. ¿Cuántos saben que la salvación es un regalo? Muy bien. Ahora en el capítulo 4 la pregunta es: ¿cómo obtenemos ese regalo? ¿Cómo se obtiene ese regalo? Por la fe. Y el capítulo 4 enseña cómo es la fe. La fe no es de todo el mundo. Todo el mundo escucha sobre el regalo, pero solo aquellos que lo creen hacen cosas para recibirlo, porque creen por fe y comienzan por fe, se sostienen en la fe y terminan obteniendo lo que se les prometió. Por eso nos pone el ejemplo de Abraham, porque Abraham ya no podía ni tener hijos y se mantuvo en fe hasta que obtuvo el hijo, y en ese hijo estaba la salvación, porque ese hijo finalmente en las generaciones era Cristo. La fe que tenía Abraham era en un hijo que vendría y traería salvación y bendición a todas las familias de la tierra. ¿Cuántos creen? Es un regalo por fe, gloria a Dios. Bueno, muy bien. Si yo por ejemplo les digo a ustedes que eso es un regalo, aquí hay un regalo, esto es un regalo. Y en este lugar hay como 25 personas y solamente se movió dos a recibirlo. ¿Por qué los demás no se movieron? O sea, el problema es que no creemos. El problema es que no podemos creer. Pero cuando se ofrece un regalo, ¿quién lo obtiene? ¿Quién lo recibe? El que va y lo agarra por fe. Esa es la fe. La fe no es simplemente decir, no, yo sí creo. No, la fe es, yo actúo porque lo recibo y lo creo. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Te robaste la bendición de alguien, Josué. Oh Dios. Como él estuvo en el culto anterior, sabía de qué se trataba el asunto. Dice, un poquito de trampa, pero bueno, está bien. Eso sí, hay quien le manda. Uno dice así, es un regalo y amén, ¿cierto? Él debe decir, excepto los de la primera fila, esto es un regalo. Ah. ¿Te vas a quedar a las 12? El Señor no hizo acepción, ¿cierto? El Señor no hizo acepción. Digo, para todos, el que quiera, un regalo. Oiga, dígale que está al lado. Así como el billete, así es la salvación. Es un regalo. Es un regalo. ¿Lo está entendiendo, iglesia? Es un regalo. Y lo recibes por fe. El capítulo 5 es el capítulo de la seguridad de la salvación. En el capítulo 5 nos enseña que la salvación no depende de mí. Escuchen esto. Si el requisito para la salvación no son mis obras, la pregunta es, ¿mantenerme en la salvación lo podré hacer también por mis obras? Pues obviamente que no. En el culto de las 8 pregunté, ¿cuántos han pecado? Como 3 levantaron la mano. A ver, vamos, en este culto yo creo que nos va a ir. La semana pasada, ¿cuántos cometieron algún pecadito? Oh Dios. Entonces, ¿qué me espera a las 12? Entonces, mire, la cosa es así. Si la salvación dependiera de nosotros, con un solo pecadito la perderíamos. Con uno solo, no había nada que hacer. ¿La salvación de quién depende? El capítulo 5 nos enseña que de Cristo. Mientras nos mantengamos en la fe, mi salvación depende de Cristo. Y Él lo explica de esta forma. Mientras Jesús siga siendo mi representante frente a los cielos, yo tengo garantizada mi vida eterna, porque no depende de mí, depende de Cristo. Creo en Cristo. ¿Cuántos creen en Cristo y son salvos entonces? Denle un fuerte aplauso al Rey. Muy bien. Ok. Entonces surge una pregunta tremenda, que es la que planteábamos en el capítulo 6. Todavía sigo en el resumen. Este es como un resumen mini prédica, ¿no? La pregunta que hacía en el capítulo 6 el apóstol Pablo era, capítulo 6, verso 1, ¿qué pues? ¿Qué pues diremos? Dice así:
¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, como había terminado el anterior diciendo que donde abundaba el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, claro, no falta el cristiano que dice: ¿y usted a qué está dedicado? No, a hacer sobreabundar la gracia. No, pues como yo peco y sobreabunda la gracia. No, espérate un momento. El apóstol Pablo contesta: de ninguna manera. ¿Por qué? Da 3 argumentos. Primero, porque estás unido a Cristo. Y si tú estás unido a Cristo, Cristo es santo, así que tú tienes que ser santo. No estás unido a la inmundicia, estás ahora unido a Cristo. Segunda razón, porque cuando en esa unidad con Cristo, cuando Cristo se circuncidó, tú te circuncidaste con Él. Cuando Cristo guardó las fiestas, tú las guardaste con Él. Cuando Cristo se bautizó en el bautismo de Juan, tú estabas ahí también. Pues yo ya no tengo que hacer nada de eso porque ya Cristo lo hizo por mí. Pero esta es la más importante. Cuando Cristo murió en la cruz, tu viejo hombre murió ahí también. Dígalo conmigo: el viejo man está muerto. Por eso cuando el pecado viene a llamarte, ¿se acuerdan? Viene y te dice: vamos, estás casado y eres fiel, no seas bobo, te tengo unas mujercitas para que vaya. ¿Tú qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Crucificado. Algunos no están tan crucificados, ¿no? Algunos siguen ahí. Vamos, tienes que entender que ahora estás crucificado. Escúchame. El problema que tienes y yo es que no lo creemos. Creemos que estamos en proceso de morir. Y la Biblia dice, porque yo soy lo que la Biblia dice, que ya estoy muerto al pecado. Dígalo conmigo: muerto al pecado. Dígalo como si lo creyera: muerto al pecado. Dígale al que está al lado: ahora entiendo ese olor que tienes, hermano. Si la mentira viene a tentarte, ¿tú qué dices? Si la estafa, tú antes eras un estafador y ahora viene la estafa a decirte: vamos, estafemos a alguien, ¿tú qué dices? ¿De cuánto sería? No, dice. Si la pornografía, la masturbación viene a tentarte, ¿tú qué dices? Bien clavados esas manos en la cruz. No sé si lo entiendes, iglesia. Estás muerto al pecado. Ok. Pero por el otro lado, tercer argumento por el cual no podemos seguir pecando ahora que estamos en la gracia. El tercer argumento es porque estamos unidos. Ahora el nuevo hombre está unido a la resurrección de Cristo. O sea que yo estoy vivo para Dios. En mí está todo el poder de la resurrección para llevarme a vivir para Dios. O sea que cuando viene la oración a llamarme a orar, ¿qué respondo? No, estoy vivo. ¿Entiendes? Algunos de ustedes cuando llega la Biblia a decir: vamos, léeme. No, es al contrario, vivo. Estás vivo para Dios. Escucha esto, dígalo conmigo. Primero, estoy unido a Cristo. Segundo, estoy unido a su muerte. Entonces estoy muerto al pecado. Y tercero, estoy vivo para Dios. Dígalo fuerte: estoy vivo para Dios. Denle un fuerte aplauso al Rey de Gloria. ¡Oh! ¡Tremendo! Ok, ahí concluíamos en el versículo 11, Romanos 6:11 dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué entonces la semana pasada pecaste? Si estás muerto al pecado. ¿Por qué pecaste si estás muerto al pecado? ¿Sabes por qué? Te lo voy a explicar más fuertemente ahorita, pero te lo voy a explicar muy sencillo. Porque el pecado logró engañarte, haciéndote creer que no estás muerto. El pecado logró llamarte y convencerte para que le respondieras. Pero si tú te mantienes en la fe de creer que estás muerto,
vas a lograr vencer el pecado. ¿Sería posible vivir una semana sin pecado? Es posible. Es posible. Si lo crees y te mantienes en esa fe, es posible. Por eso Juan dice así. Primera de Juan capítulo 2 verso 1 dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea que es posible. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias al Señor que deja esa opción. Pero es posible. Si la Biblia lo dice, es posible. Solo que es como caminar sobre el agua, ¿no? Imposible para mí, pero posible en Él. Denle un fuerte aplauso al Rey. Muy bien. Vamos al versículo 15 y vamos a lo de hoy. ¿Listos para lo de hoy? Señoras y señores, esto terminará a las 2:45 de la tarde. ¿Qué es más importante, la palabra de Dios o un partido de fútbol? No me digan, no me respondan, no me respondan. No me respondan. Finalmente, ya que ya hoy ganemos, perdamos, no juguemos, sí juguemos, ya estamos en la otra etapa, ya que ya no hay nada que, los otros equipos ya no tienen nada que hacer. Lo siento mucho por mis amigos argentinos, que les ganamos. Bueno, en fin, perdón. Ok, perdón. Volvamos al espíritu. Ok, esta palabra se llama así: verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Vamos a ver si en este minuto 24 que tengo lo puedo hacer. Verdaderamente libres. La pregunta que surge ahora y está en el versículo 15 es la siguiente. El apóstol Pablo pregunta así, dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? O sea, en otras palabras es esto. Los judíos vinieron a decirle a Pablo: mira, Pablo, ahora que son cristianos, tienen que vivir bajo la ley. Sí o sí tienen que vivir bajo la ley. O si no, se van a despelotar. Está bien, entiendo. La ley no es un requisito para ser salvo. Pero ahora que son salvos, tienen que vivir bajo la ley. ¿Por qué? ¿Por qué piensas eso? Porque el ser humano necesita que alguien le diga lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si yo pongo en mi Instagram, @LuisH.Beltrán, si pongo en mi Instagram una historia en donde digo: hazme una pregunta, el 90% de las preguntas son: pastor, ¿puedo ir a la iglesia con el pelo largo? Pastor, ¿puedo ir con no sé qué? Pastor, ¿me puedo poner gafas? Pastor, ¿me puedo poner piercing? Pastor, ¿me puedo poner aretes? Pastor, ¿me puedo poner maquillaje? Pastor, es que en mi iglesia me disciplinaron porque fui con el pelo. ¿Qué quiere? ¿Que le ponga un reglamento así, que esté colgado allá afuera, que diga: reglamento de la iglesia de Puente Largo? Se define santo la persona que venga con pelo corto, cara afeitada, corbata todos los domingos. Ese es santo. El que tiene bigote, medio santo. El que tiene barba, condenado. ¿Eso quieres? ¿O quieres que te ponga un reglamento donde diga: mujer de falda larga, santa; mujer de falda en las rodillas, dudamos; mujer de falda corta, hermana, devuélvase para la casa, o sea, ¿qué está haciendo? ¿Eso es lo que quieres? ¿Un reglamento así? ¿Quieres un reglamento que te diga qué comer, qué no comer, qué ponerte, qué no hacerte? No. Les voy a mostrar la respuesta de Pablo. Pablo responde de esta forma, dice así: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley? El cristiano no está bajo la ley. No estamos bajo la ley de Moisés. Estamos ahora bajo un nuevo régimen, que es la ley de Cristo, bajo la gracia. Y la respuesta es esta: ahora que estamos bajo la gracia, ¿podemos pecar de cualquier manera? Dice el apóstol Pablo: en ninguna manera. ¿Le parece si yo lo pregunto y ustedes lo responden con todo? Para que la gente de televisión crea que lo creamos, que lo creemos de verdad. Lo voy a preguntar: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Para la grabación un momento.
Hermanos, por favor. Como si hubieran desayunado. Sí, por favor, hermanos. ¿O quieren que ponga una persona aquí que diga aplauso? Que ponga. Vamos, hermanos. Vuelvo a comenzar a grabar. ¿Listos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Lo creemos. ¿Te diste cuenta? Lo creemos. Muy bien. En ninguna manera. Entonces aquí comienza una serie de argumentos que quiero mostrarte que son vitales para entender la santificación. Estos argumentos, son 4, son vitales para entender la santificación. Sopórtelos con paciencia, ya se los voy a decir. Primer argumento: el ser humano fue diseñado para ser siervo. Escúcheme lo que estoy diciendo. El ser humano fue diseñado para ser siervo. O sea, tú puedes hacer lo que quieras con esta verdad y tú puedes decir, ¿sabe qué? Yo no creo eso. Pero no importa el lugar a donde vayas, vas a terminar siendo siervo. No importa que te vayas a una isla solo, ahí vas a terminar sirviendo algo. Porque fuiste diseñado para servir. En otras palabras, tú no fuiste diseñado para ser adorado. Tú fuiste diseñado para adorar. Tú fuiste diseñado para servir. Tú fuiste diseñado para vivir para otros. Entonces vas a terminar sirviendo. Y dice el pasaje en Romanos capítulo 6 versículo 15: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. O sea, lo que está diciendo este versículo es: mira, vas a terminar esclavizado o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia. O sea, en otras palabras, de Dios. Del uno o del otro. O sea que hay dos grandes amos, si lo podemos decir así: el pecado o Dios. Tú decides a cuál te vas a sujetar. Y tú dices, a ninguno. No, si tú dices ninguno, vas a terminar tarde que temprano en el pecado. Miremos el segundo planteamiento. Bueno, mira, aquí lo digo de esa forma: no hay libertad absoluta. ¿Te esclavizas del pecado o sirves a Dios? No hay término medio. Wow. Segundo principio que te quiero compartir. Escúchame, ponme toda la atención del mundo, porque esto que voy a decir es vital para la santificación. Lo que estoy explicando hoy es vital para la santificación. Segundo principio: la conversión es un buen cambio de amo. La conversión es un excelente cambio de amo. Mira el versículo 17, dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, que éramos antes ¿éramos qué? ¿De quién? Ok. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, o sea, el evangelio. Antes del evangelio, la persona de por sí era esclavo del pecado. ¿Lo puedes ver o no? Antes del evangelio eras esclavo del pecado, pero ahora, libertado del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea que cuando te convertiste al Señor, hubo un intercambio de amos. Antes tu amo era el pecado. Ahora que eres cristiano, ¿quién es tu amo? El Señor. Y entonces ahora vives para la justicia. Esto es recontrapoderoso y tienes que creerlo. No te quedes en la incredulidad de que sigues siendo esclavo del pecado. Si tú estás en Cristo, ahora vives para Dios, eres de Dios, perteneces a Dios. Dale un fuerte aplauso al Rey. Ese es el poder de santificación. Ese es el poder de santificación. El tercer principio nos muestra algo activo, algo que tú y yo tenemos que hacer. Escucha esto: el progreso en esa santificación depende de la consagración a tu nuevo amo. O sea, el cristiano tiene que consagrarse. Se lo va a mostrar en el versículo que sigue, versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad.
que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué está diciendo este pasaje? Este pasaje está diciendo que así como hacías antes para servir al pecado y servías a la inmundicia, ¿cómo es que dice el pasaje? Dice a la inmundicia y a la iniquidad. ¿Te acuerdas? ¿Alguien se acuerda cuando hacía esos esfuerzos? ¿Quiénes son ex marihuaneros? Levante la mano con... ¿Quiénes son ex marihuaneros? ¿Solo ustedes dos? ¿Nadie más? ¿Usted nunca fumó marihuana o qué? ¿Quiénes fumaron marihuana antes que eran ex? ¿O siguen fumando, hermanos? Ok, solo dos ex marihuaneros. ¿Quién es ex borracho? Bueno, ¿quién es ex? ¿Qué otra decimos? Es que no sé cuál es otra decimos, porque cualquiera que diga va a ser, no sé, ex lo que sea, ex borracho, adúltero, fornicario, mentiroso, lo que sea, ex algo. Ok, muy bien, eso es. ¿Usted se acuerda? Mire, le voy a explicar algo. La palabra adicto en latín tiene el mismo sentido de la expresión doulos en griego, que significan siervo. Adicto o doulos significa siervo. ¿Qué significaba? Significaba una persona que voluntariamente se entregaba a un amo, y esa entrega la hacía de corazón, es decir, que con su corazón tomaba la decisión, no era obligado, con su corazón tomaba la decisión de entregar su voluntad de esta forma. Decía: rindo mi voluntad, ya no soy una persona libre, ahora haré la voluntad de mi amo. Eso significaba tanto doulos en el griego como adicto en latín. ¿Qué es ser adicto? Ser adicto, y la palabra específicamente significa sin voz, es decir, renuncio a tener una voz de libertad como ciudadano para sujetarme voluntariamente a otro, me entrego a la voluntad de otro. Eso significa ser adicto. O sea, dime una cosa, cuando tú eres adicto a la marihuana, los dos que levantaron la mano, cuando eras adicto al trago, ¿qué hacías para tu asunto? Dime qué hacías. Te garantizo que entregabas tres cosas. Entregabas tiempo, te garantizo que entregabas tesoros, y te garantizo que entregabas talento. Te lo garantizo. Para satisfacer tu adicción, te garantizo que entregabas tiempo, tesoros y talento. Muchos de los que estamos aquí, antes de ser cristianos, atracaron para poder satisfacer su adicción. ¿Te acuerdas cómo sufrías para conseguirte la plata para satisfacer tu adicción? ¿Te acuerdas cuando eras adicto al orgullo, adicto a la droga, adicto a la fama, adicto, no sé, al reconocimiento, adicto al pecado? ¿Te acuerdas los esfuerzos que hacías para mostrarte superior a los demás, al egoísmo? ¿Te acuerdas el esfuerzo para el chisme? ¿Te acuerdas la dedicación de tiempo a todas estas actividades? El Señor dice lo siguiente, nos está diciendo que así, con la misma energía con que antes vivías para satisfacer tu adicción, ahora, y eso es consagración, ahora te dediques a servir a Dios, a las cosas de Dios, a la bondad de Dios, al Espíritu de Dios, a las cosas de la palabra, a las cosas de la oración, a las cosas de la iglesia, a las cosas bondadosas, a las cosas de tu familia, a las cosas que Dios diseñó para ti. Con ese mismo interés, mire, tienes que ser intencional en esto. Eso se llama consagración. Consagrarse es enfocar toda tu energía, toda la energía que antes usabas para pecar. Ahora tienes que enfocarla en servir al Señor. Escúchame bien.
si no lo haces, si tú no haces esto intencionalmente, vas a terminar una vez más adicto al pecado. Así de claro te lo digo. Si tú no te consagras y entregas toda tu energía a servir al Señor en tu trabajo, en tu universidad, donde Dios te ponga, vas a terminar una vez más adicto al pecado. Y es incongruente, porque no puedes ser adicto al pecado siendo ahora siervo del Señor. ¡Yuhu! Se lo voy a decir de esta forma. Es decir, que te enfocas tanto en servir al Señor que si te quedó tiempo para pecar, significa que no estás suficientemente consagrado. Tienes que ocupar tu tiempo al máximo en servir al Señor, de tal manera que no te quede ni un instante para pecar. Que cuando te digan vamos a pecar, no tengo tiempo, estoy 100% consagrado al Señor. ¿Sabes una cosa? Si ahora que eres cristiano y fuiste cambiado de amo, no te consagras al Señor, lo mejor que podrías hacer es partir a la presencia del Señor. Porque vas a vivir ahora en lo que se llama la peor de las mediocridades. Ahora no podrás disfrutar de las cosas del mundo. Ya no podrás nunca más, porque tu conciencia fue cambiada. Pero tampoco disfrutarás entonces de lo de Dios. Entonces entrarás en una mediocridad total. Lo que el Señor decía hace un rato, agua tibia. Pero nosotros no somos de eso, ¿no es verdad? Somos de los que nos consagramos y vivimos al 100%. Dígalo conmigo, sin reservas, sin condiciones, al 100% consagrado para Dios. Denle un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Entonces, ¿cómo puedo ser verdaderamente libre? Solo el que se esclaviza será verdaderamente libre. Tienes que esclavizarte, es decir, en otras palabras, servir a Dios. Si no sirves a Dios, no serás verdaderamente libre. Terminemos leyendo, dice así: porque cuando erais esclavos del pecado, ¿qué dice? Erais libres acerca de la justicia. O sea, si eres esclavo del uno, eres libre del otro. Los dos son mutuamente excluyentes. Pero mira lo que dice el pasaje. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. O sea, te lo voy a decir así: si tú vuelves a servir al pecado, si sirves al pecado, ¿sabes cuál va a ser el fruto que vas a tener? El fruto que tiene el pecado como amo es vergüenza, destrucción y muerte. ¿Alguien se acuerda del asco que se sentía al día siguiente? ¿Te acuerdas lo que se sentía después de una noche de borrachera, de sexo en desorden, de acostarse, de hacer cosas que aparentemente eran deliciosas? Al día siguiente, el asco, las personas bañándose diciendo soy una porquería. El asco que se sentía cuando estabas metido, inmerso en el pecado. Ese asco, esa vergüenza, esa destrucción, acabando con tu vida, acabando con tus relaciones, acabando con tu familia, acabando absolutamente con tus hijos, con tus generaciones. Ese asco es lo que paga el pecado. El pecado es un amo que paga con vergüenza y con muerte. ¿Quieres volver a estar en esa esclavitud? Tú piensas, déjame ser libre, yo hago lo que quiera. No vas a hacer lo que quieras, vas a hacer lo que te manda el pecado. Y terminarás en vergüenza, destrucción y muerte. En cambio, la persona que se consagra, se lo muestra acá, el pago que daba el pecado era vergüenza e inmundicia, destrucción, muerte. En cambio, la persona que se consagra dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos del Señor. Si te dedicas a servir al Señor, mira lo que dice: tu fruto será santificación y tu fin será vida eterna. O sea, si te dedicas con todo tu corazón,
consagrado a servir al Señor, el fruto que se verá en tu vida será las cosas buenas, la edificación, lo bondadoso, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, los diseños de Dios, la transformación del mundo, el poder de Dios a través de tu vida, la oración, la presencia de Dios, la bendición. Gloria a Dios. Termina el apóstol Pablo diciéndolo de esta forma: si quieres el sueldo que entrega el pecado, se llama muerte. En cambio Dios llena de regalos a los que lo sirven, y el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente el que se esclaviza a Cristo será verdaderamente libre. Termino con este pensamiento. El evangelio de la prosperidad, el evangelio que se predica hoy, no permite que los creyentes puedan vivir en esta libertad. Le voy a explicar por qué. Porque el evangelio que se predica hoy enaltece tanto al ser humano que lo convierte en Señor, y el Señor se reduce a un esclavo. Dios ahora, que sea a propósito, ese es el secreto para los solteros, para que consigan la idónea: Aladín. Invítala a una película y estará Aladín. O seguro estás diciendo: Señor, el domingo que se siente Aladín. Pero volviendo al punto, escuche. El cristianismo de nuestro tiempo predica así: frota tu Biblia y aparece el mago que te dice: tú eres el Señor y yo soy tu siervo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Entiendes el cristianismo que se predica hoy? El cristianismo bíblico dice así: Pablo se estrelló y se cayó. ¿Quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga? Donde quieras yo voy. Hablaré lo que tú quieras que yo hable. Eso es conversión. El cristianismo de nuestro tiempo dice así, dice el cristianismo de nuestro tiempo. Es tremendo porque el cristianismo de nuestro tiempo dice así: cree en el Señor y Él cumplirá tus sueños. Dios está aquí para cumplir tus sueños. No es así. El cristianismo bíblico dice: tú estás aquí para cumplir los sueños de Dios. El cristianismo de nuestro tiempo dice: no importa lo que vivas, estás bendecido. Y el cristianismo bíblico dice: ¿quieres disfrutar de la bendición? Sirve, conságrate, esclavízate del Señor. Que Él sea tu Señor. Serás verdaderamente libre. Hermanos, que gane Colombia. Los bendiga. Bendiciones, los quiero.